El sol comenzaba a descender sobre las colinas de Galilea y el aire tenía ese tono dorado que antecede a la tarde. El calor del día se suavizaba lentamente, pero la tierra seguía caliente, como si guardara memoria de cada rayo de luz. En ese paisaje de campos y caminos polvorientos, un rumor se había corrido de aldea en aldea: Jesús de Nazaret estaba cerca. El maestro que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos, que tocaba a los intocables, había cruzado de nuevo la región. Y la gente, cargando sus historias, sus dolores y sus esperanzas, comenzó a seguirlo. No era una multitud ordenada, eran ancianos apoyados en bastones, madres con niños en brazos, campesinos todavía con el sudor del trabajo en la frente, jóvenes curiosos, enfermos llevados casi en brazos por familiares. Cada uno venía con una pregunta distinta en el corazón, pero todos coincidían en algo. Había algo en Jesús que no podían ignorar. Sus palabras no eran fórmulas repetidas, ni discursos vacíos. Cuando hablaba, era como si alguien encendiera luz en los rincones más escondidos del alma. Jesús subió a una colina y se sentó. El paisaje se abría frente a él como un anfiteatro natural. La hierba, aunque no abundante, formaba una especie de alfombra irregular sobre la que la gente fue tomando lugar. Nadie sabía cuánto tiempo se quedarían allí, ni cuánto duraría su enseñanza. No había escenario, ni micrófonos, ni organización previa, solo el maestro y una multitud hambrienta de sentido. El tiempo comenzó a pasar. Jesús hablaba del reino de Dios con imágenes sencillas, semillas, campos, levadura, peces, redes. No hablaba de teorías abstractas, sino de cosas que todos conocían. Les decía que Dios no era un patrón distante, sino un padre. Que el reino no era solo un futuro lejano, sino una realidad que se acercaba, que ya se hacía presente en medio de ellos. Mientras lo escuchaban, muchos sentían que algo dentro de ellos se ordenaba. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien pusiera palabras a lo que habían sentido, pero nunca habían sabido expresar. Poco a poco, la luz empezó a cambiar. La tarde avanzaba. El sol se inclinaba hacia el horizonte y proyectaba sombras largas sobre la colina. Algunos niños, cansados, se quedaban dormidos sobre las rodillas de sus madres. Otros jugaban con la hierba, ajenos al peso de las palabras. Los más ancianos sentían como el cuerpo les pedía descanso, pero algo los retenía ahí. No querían levantarse, no querían volver todavía a la rutina de siempre. Estaban en un lugar y un momento que se sentían distintos. Los discípulos, mientras tanto, observaban. No solo escuchaban la enseñanza, miraban a la multitud, veían rostros cansados, pies descalzos, ropas sencillas, sabían que muchos habían caminado largas distancias, y sabían algo más: no había comida suficiente. Ellos mismos, acostumbrados a resolver lo práctico, empezaron a hacer un cálculo silencioso. Las horas pasaban, y con ellas la energía de la gente. El estómago empieza a hablar cuando la emoción se apaga un poco, y el hambre, cuando llega en masa, puede volverse peligrosa. Uno de ellos se acercó a Jesús, tal vez habló en nombre de todos. Con respeto, pero también con cierta urgencia en la voz. Le dijo algo muy sensato a Ann: que despidiera a la gente, que los enviara a las aldeas cercanas para que compraran algo de comer, porque el lugar era despoblado, y la hora ya avanzada. Era una propuesta razonable. Cuidar de la gente también era eso, evitar que se quedaran sin fuerzas, prevenir problemas. Pero Jesús no respondió como ellos esperaban. En lugar de aceptar la sugerencia, pronunció una frase que cayó sobre ellos como un desafío: deis vosotros de comer. Esas palabras chocaron de frente con la realidad. Era como si, ante un problema evidente, Jesús respondiera con algo imposible. Los discípulos miraron a la multitud otra vez, como si sus ojos quisieran mostrarle a Jesús lo que él parecía no ver en miles de personas: hambre, nada preparado. Tal vez alguno soltó una risa nerviosa. ¿Cómo iban ellos a alimentar a tanta gente? No tenían panaderías ambulantes, ni almacenes, ni recursos. Apenas cargaban lo justo para ellos. Uno de ellos, Felipe, puso en voz alta el cálculo que muchos hacían por dentro: Ann, aunque tuvieran una cantidad enorme de dinero, no bastaría para dar ni siquiera un poco a cada uno. La lógica humana estaba bien clara.
Los recursos son limitados, las necesidades son muchas. La ecuación no cierra. Lo más prudente es despedir a la gente para que se las arregle como pueda. Pero Jesús insistió, preguntó qué tenían. Quiso saber con qué contaban, por poco que fuera. Andrés, otro de los discípulos, hizo una búsqueda entre la multitud, quizás sin muchas expectativas. Y entonces apareció un muchacho. No era una figura importante ni un líder. Era solo un chico anónimo entre miles, con algo muy pequeño en sus manos: 5 panes de cebada y 2 peces. Un almuerzo modesto, comida sencilla de la gente pobre. Andrés lo llevó donde Jesús, pero su comentario reveló su propia incredulidad. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Esa pregunta sigue resonando hasta hoy. ¿Qué es esto para tanto? No solo se aplica al pan, sino a la vida entera. ¿Qué es mi tiempo para tanto problema? ¿Qué es mi talento para tanta necesidad? ¿Qué es mi fe pequeña frente a tanto dolor? En el fondo, todos nos hemos sentido como ese muchacho, conscientes de que lo que tenemos es poco, casi insignificante, frente a la magnitud del mundo. Jesús, sin embargo, no se detiene en el cálculo de la escasez. No dice: es verdad, no alcanza, mejor dejémoslo, toma lo que hay. Pide que la gente se siente sobre la hierba, organiza a la multitud en grupos, no cede a la urgencia del caos, pone orden. ¿Orden? La escena se transforman. Ya no son miles desparramados en una colina, sino comunidades pequeñas, sentadas, esperando. Es como si todo el paisaje se hubiera puesto en posición de recibir algo. El muchacho entrega sus 5 panes y 2 peces. No sabemos qué pasó en su corazón. Tal vez se sintió orgulloso, tal vez dudó, tal vez se preguntó si se quedaría él mismo sin comer. Pero en algún momento tomó la decisión de poner su pequeño todo en manos de Jesús. No fue una gran ofrenda en términos de cantidad, pero fue total en términos de lo que él tenía. Y eso hizo toda la diferencia. Jesús tomó los panes en sus manos, levantó la mirada al cielo y pronunció una bendición. No se quejó de lo poco, no habló de la escasez, agradeció antes de multiplicar, dio gracias. Antes de que el milagro fuera visible, reconoció que todo viene del Padre. Es un gesto sencillo, pero profundamente revelador. A veces esperamos a que todo sea abundante para dar gracias. Jesús da gracias en la pequeñez. Luego comenzó a partir el pan. Trozo tras trozo, vez tras vez, lo que en las manos del muchacho era un almuerzo limitado, en las manos de Jesús se convirtió en fuente inagotable. Los discípulos recibían porciones y las distribuían entre la gente. Volvían y había más, volvían otra vez. Y seguía habiendo. El pan no se acababa. Lo mismo con los peces. El gesto se repetía tanto que el asombro inicial empezó a mezclarse con una sensación de plenitud. No era solo que hubiera comida, era que había de sobra. Imagina a una madre dando pan a su hijo, que hasta hacía unos minutos estaba inquieto por el hambre. Imagina a un anciano que tal vez no recordaba la última vez que había comido hasta saciarse. Imagina a jóvenes que habían salido casi sin preparación, pensando solo en escuchar por un rato, y ahora se encontraban en un banquete inesperado en medio del campo. La colina se llenó de masticar, de suspiros de alivio, de miradas que decían: no entiendo cómo, pero estoy saciado. El Evangelio insiste en una frase: comieron todos y se saciaron. No se trata de que recibieran apenas una muestra, una probadita simbólica. Comieron hasta que el cuerpo dijo basta, hasta que el hambre dejó de ser un ruido de fondo. Dios no actúa desde la mezquindad, sino desde la generosidad. Cuando todos estuvieron saciados, Jesús dio una orden que parece extraña. En un contexto de tanta abundancia, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Los discípulos obedientes comenzaron a caminar entre la gente con cestas, recogiendo lo que nadie había comido, y llenaron 12 canastas con los trozos que quedaron de los 5 panes de cebada. Esa imagen es poderosa. A lo que empezó como muy poco, ahora se desborda en sobra. Lo que apenas alcanzaba para un chico, en las manos del Señor, se vuelve más que suficiente para miles, y aún queda. Pero Jesús también les enseña que la abundancia no justifica el desperdicio. En la lógica del reino, nada de lo que Dios multiplica
se tira. Cada pedazo tiene valor. Cada resto puede alimentar a alguien más. Quizá también ahí hay un mensaje para nosotros, que tantas veces desperdiciamos tiempo, dones, recursos, palabras. La gente, al ver todo esto, quedó impresionada. Algunos empezaron a murmurar que ese era el profeta que debía venir al mundo. Otros, encendidos de entusiasmo, pensaron en hacerlo rey a la fuerza. Imaginaban lo que sería tener un líder capaz de alimentar a multitudes en el desierto, de saciar siempre el hambre. Un rey así parecería resolver de un golpe muchas preocupaciones. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, se retiró. No vino a ser un rey según los deseos inmediatos de la multitud, sino a revelar un reino más profundo que el simple hecho de tener pan. Si miramos esta escena con calma, vemos que no se trata solo de un truco de poder. Es un signo, un símbolo adelantado de algo mayor. El pan que se multiplica en las manos de Jesús anticipa otro pan que será partido más adelante. En una noche de intimidad con sus discípulos, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. La multiplicación de los panes y los peces no solo sacia un hambre física, prepara el corazón para comprender que hay un hambre más profunda, una sed de sentido, de amor, de perdón, que solo Dios puede llenar. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos sentimos como los discípulos antes del milagro. Miramos la realidad y solo vemos escasez en poco tiempo, poco dinero, poca fuerza, poca fe. Sentimos que el problema es demasiado grande y nuestras manos demasiado pequeñas. La reacción espontánea es la misma que la de ellos, aunque cada uno se busque la vida. No podemos con tanto, pero Jesús nos devuelve la frase «handeidos vosotros de comer». Y esa frase no es un reproche cruel, sino una invitación a pasar de la lógica del no. Alcanza a la lógica del ponlo en mis manos. Tal vez tú también tengas 5 panes y 2 peces en algún área de tu vida. Pueden ser tus talentos, tus recursos, tu tiempo, tu experiencia. Puede ser tu capacidad de escuchar, tu paciencia, tu palabra de ánimo. Puede parecerte muy poco frente a lo que el mundo pide, frente a las heridas que ves. Y sin embargo, la pregunta decisiva no es cuánto tienes, sino si estás dispuesto a ponerlo en manos de Jesús. El muchacho no multiplicó nada, solo entregó. El milagro lo hizo el Señor en sí. Hay algo más. El milagro se da a través de los discípulos. Jesús parte el pan, sí, pero son ellos quienes lo distribuyen. Caminan entre la gente, miran rostro por rostro, ponen el alimento en manos concretas. No son espectadores. Son mediadores. Así actúa tantas veces Dios en la historia, no lanza el pan directamente del cielo, como lluvia, sino que usa manos humanas, pies humanos, corazones humanos. Quiere contar contigo, conmigo, con nosotros, para que su generosidad llegue donde tiene que llegar. También podemos reconocer que a veces somos como la multitud. Vamos detrás de Jesús, movidos por muchas cosas, curiosidad, necesidad, búsqueda. A veces ni siquiera sabemos muy bien qué queremos, solo sabemos que queremos algo diferente. Y en el camino se revela nuestro hambre real. Esa hambre no se sacia solo con cosas, ni con éxito, ni con entretenimiento. Es un hambre de ser mirados, reconocidos, amados, alimentados en lo más profundo. Jesús no desprecia ese hambre, la toma en serio. No le dice a la gente, ustedes vienen por interés, váyanse. Los hace sentar, los organiza, los alimenta. Les muestra que Dios no es indiferente a sus necesidades más básicas. La escena de la multiplicación también nos confronta con una pregunta sobre nuestra relación con los demás. Los discípulos ven a la multitud como un problema logístico. Jesús la ve como personas a las que hay que cuidar. Nosotros también podemos ver al otro como una carga, como una demanda, como un número más, o podemos mirarlo con los ojos de Jesús, que se compadece, que se detiene, que se preocupa de si ha comido o no. Tal vez una de las mayores multiplicaciones que necesitamos hoy no es la del pan material, sino la de la compasión. Hay en esta historia una invitación a la confianza. Jesús no pide a los discípulos que traigan lo que no tienen. No les dice consigan pan para todos. Les pregunta, ¿qué tenéis? Y a partir de ese poco, obra. En nuestra vida espiritual, muchas veces nos paralizamos porque sentimos que no cumplimos el ideal, que no damos la talla, que nos falta mucho para ser dignos. Pero Jesús
no espera a que tengamos mucho para empezar. Empieza a trabajar con la verdad de lo que hayan, con tus 5 panes de fuerza, con tus 2 peces de esperanza, con tu pequeño deseo de cambiar. El gesto final de recoger las obras también puede ser una metáfora de nuestra historia personal. A lo largo del camino, hay momentos de abundancia en los que Dios ha hecho cosas grandes, pero, pasado el tiempo, olvidamos. Sobrantes de gracia quedan dispersos en la memoria en experiencias de consuelo, personas que nos ayudaron, palabras que nos levantaron. Tal vez hoy sea tiempo de recoger esas migajas y ponerlas juntas, para descubrir que, en realidad, hay más pan de lo que creemos. La memoria agradecida multiplica la fe. La multiplicación de los panes y los peces no es solo un milagro espectacular del pasado. Es un modo de actuar de Dios que sigue vigente. Cada vez que alguien comparte de verdad lo que tiene y lo que es, algo se multiplica. Cada vez que, en lugar de decir no alcanza, nos atrevemos a decir esto es poco, pero lo pongo al servicio, se abre espacio para que Dios haga más de lo que imaginamos. Cada vez que miramos a una multitud necesitada y en lugar de apartarnos, sentimos que Jesús nos dice «Deid vosotros de comer», se renueva esa escena en nuestra propia historia. Quizá, si cierras los ojos un momento, puedas identificar dónde está hoy tu colina, tu multitud, tu pequeño almuerzo. Tal vez haya gente cerca de ti que tiene hambre de atención, de cariño, de escucha. Tal vez seas tú mismo el que está sentado en la hierba, con el corazón vacío, esperando algo. En ambos casos, la respuesta es la misma: Jesús está ahí. No promete magia fácil, pero sí una presencia capaz de transformar lo poco en abundancia. Al final del día, cuando el sol se hundió en el horizonte y los colores del cielo se desvanecieron en tonos de violeta y azul, la multitud empezó a dispersarse. Cada uno volvía a su aldea, a su rutina, con el cuerpo lleno y el corazón inquieto. ¿Quién es este?, se preguntarían algunos. ¿Cómo hizo esto? Otros, quizás, no pudieron explicar nada, pero guardaron en la memoria el sabor del pan compartido, el rostro del muchacho que entregó lo que tenía, la mirada de Jesús al bendecir lo pequeño, y así en una colina de Galilea, un día cualquiera que se convirtió en inolvidable. El Dios que parecía lejano se dejó ver como alguien que se preocupa de algo tan sencillo y tan profundo como el hambre de sus hijos. Un Dios que toma nuestra escasez, la bendice, la parte y la multiplica. Un Dios que, todavía hoy, se atreve a decirnos: «Trae lo que tienes, ponlo en mis manos, y verás que, conmigo, nunca será solo poco».